Buenos días, te bendiga, más en el libro de Proverbios capítulo 8 ya, a partir del verso 10. El pasaje se llama Excelencia y tener de la sabiduría. Bueno, es un tema demasiado complejo, pero bueno. Entonces habla el rey Salomón al lector. De hecho, a lo largo del libro de Proverbios, se trata, el texto dirigido como si fuera hacia un hijo, pero bueno, en realidad es hacia el lector. Verso 10. Recibió enseñanza y no plata, y sin antes que lo oro escogido. Bien, entonces, Salomón valoraba mucho más el conocimiento que cualquier otra cosa más que el oro. Verso 11. Porque mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede decir no es compararse con ella. Verso 12. Yo la sabiduría con la cordura, y yo la ciencia de los consejos. Bien, entonces, a lo que Salomón vivió, el conocimiento era muchísimo más importante que lo material. Pero no dice por qué. Bueno, de hecho, que un poquito más adelante dice por qué. Para él el conocimiento era tan valioso o más que el dinero. Verso 12. Yo la sabiduría me toco una cordura. Y oraciones de los consejos. Entonces aquí se habla de una entidad de la sabiduría. Aquí se menciona la sabiduría como si fuera una entidad. Y de hecho, a partir de este verso, se interpreta que habla la sabiduría. Dice, yo la sabiduría me toco una cordura. Y oraciones de los consejos. Entonces, la sabiduría y la cordura son dos cosas que están unidas. Y de hecho, se mencionan muchos tipos de ciencias. Aquí está un tipo de ciencia de los consejos, aparte de ser la ciencia del mal, algo así. Bueno, entonces aquí tenemos un tipo de ciencia de los consejos. De hecho, ese es un don espiritual, consejos. De hecho, se menciona pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hay personas que tenían una sabiduría para dar consejos sobre cualquier tipo de situación. Por si uno, a ver, si recuerdo el nombre, se llamaba Aitofel, creo que se llamaba. Uno de los que mejor consejos daban, y era consejero del rey David, por cierto. Verso 3. El temor de que vas a aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y entonces aquí sigue hablando de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el temor de Dios? El temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Y eso implica prácticamente todo el pecado. Aborrecer el pecado, alejarse del pecado. La soberbia, la arrogancia, el mal camino. De hecho, uno tiene que seguir estos consejos. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Cualquier pecado, cualquier cosa que sea pecado, puede ser algo tan sencillo como la propia mentira, algo más complejo como el robo o alguna cosa así. La paga del pecado es la muerte. Y de hecho el pecado enferma. El pecado enferma. Por eso es que Salomón recomienda aborrecer el pecado, porque el pecado enferma y te viene destruyendo. La soberbia, la arrogancia, el mal camino de la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿cómo hacer crecer la sabiduría? Primero, aborrecer el mal.
la soberbia y la arrogancia, y todo lo que se llama el camino, la boca perversa del mundo debe tener un lenguaje muy limpio. Aborrezco, dice todo eso. O sea que entre más limpio sea uno, entre más cumple los mandamientos, pues mejor, porque así vas a hacer crecer la sabiduría. Verso 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Entonces aquí, de hecho, es algo muy complejo como para decir unos cuantos minutos. La Biblia se estudia. Bien, vamos a ver la imagen de fondo. Corresponde al Antiguo Testamento. Vemos a una representación de rey Salomón y un escriba de aquella época. Bien, entonces, ¿por qué lo puse así? Porque se supone que el seguir los mandamientos, el, este, el cumplir los mandamientos y aborrecer el mal, te, pro, te promueven y hacen llegar hasta este punto. O sea, la riqueza, la prosperidad, sobre todo la salud. Verso 14, conmigo está en el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Entonces la sabiduría, de hecho se supone que la sabiduría bíblicamente hablando se obtiene de algún modo, de alguna manera. Porque, y eso yo lo expliqué en otro video, que la sabiduría es algo que se puede obtener, algo que se puede engrandecer junto con la inteligencia. Es algo que se puede hacer crecer el conocimiento, obviamente. Entre más leas, pues más conocimiento obtienes. Pero la inteligencia y la sabiduría sí pueden hacer crecer. Puedes obtener más inteligencia y más sabiduría. Bíblicamente hablando. Bien, entonces, la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? El consejo, el buen juicio, la inteligencia, el poder, la cordura. Eso es la sabiduría. Todo eso es sabiduría. De hecho, qué interesante, porque como que lástima que tenga tan poquito tiempo para poder hacer esta prédica. De hecho, la Biblia se estudia. Verso 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Entonces las personas con mayor sabiduría, con mayor eh, educación, vamos a decirlo así, son los que terminan gobernando. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Entonces, una cosa es un rey y otra cosa es el príncipe. Un rey gobierna y un príncipe juzga. Son dos cosas diferentes. Bien, qué lástima que tenga que dejar hasta aquí porque está muy interesante. Entonces, vea recapitulando el verso 10 al 15. Entonces, Salomón recomienda buscar la sabiduría. Para Salomón la sabiduría era demasiado valiosa, más que el oro y la plata y las piedras preciosas. De hecho, qué interesante, porque en Eclesiastes, creo que sí en Eclesiastes, se dice que la ciencia, entre más ciencia, más sabiduría, más tristeza, algo así, no recuerdo bien. A ver si lo encuentro. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. De hecho es se contradice, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Verso Eclesiastés 1:8. ¿Y por qué entonces recomienda buscar la sabiduría? Entonces, lo que pasa es que la Biblia se estudia, no se lee, se estudia, y hay muchas versiones. Y obviamente la Reina Valera debe de tener errores de traducción. Por eso hay que revisar mucho en muchas versiones para poder dar con un contexto más real. Recordemos que el hebreo no se puede traducir al español. Por eso que se pasa al griego y del griego al latín y así hasta el español. ¿Por qué? Porque de hecho eso se llama transliteración. Lo que hacemos del hebreo a otros idiomas, al español, se llama transliteración. Por ejemplo, ¿qué es la transliteración? O sea, que no se puede traducir, pues. Se traduce lo que la persona cree que es en otro idioma. Tiene su nombre esto. Este,
Por ejemplo, amén y aleluya son palabras en hebreo que no se pueden traducir al español, no se pueden. Por eso es que hay errores de traducción, no se puede traducir directamente del hebreo al español. Por eso es que está primero el griego, luego el latín y luego el español. Bien, entonces, bueno, eso es lo que yo escuché en una prédica, algo así. Y bueno, entonces vamos a dar hasta aquí la prédica. Eh, Como le dije, se contradice porque en Eclesiastés dice que entre mucha sabiduría, mucha molestia. Pero ¿por qué Salomón recomienda la sabiduría? De hecho, recomienda buscar más sabiduría. Tendremos que analizar profundamente ese texto. Bien, será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.